Hoy vamos a revelar un archivo RAW utilizando exclusivamente Camera Raw. ¡Intro! Pues sí, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW. Me habéis pillado con el carrito de helado, nunca mejor dicho, y simplemente deciros que hoy es jueves y hace ya un par de jueves, por motivos que muchos conocéis y están dentro de ese carrito, que no realizamos el revelado paso a paso en Lightroom o el revelado paso a paso en Camera Raw. Hoy vamos a trabajar con Camera Raw, que sé que os gusta muchísimo a la mayoría. A mí personalmente me está empezando a gustar cada vez más, soy un auténtico fan de Lightroom, lo sabéis, pero en Camera Raw estoy teniendo una serie de ventajas que me permiten sobre todo utilizar mi amigo el pincel, mi amiga la tableta Wacom. En Adobe Lightroom no puedo hacerlo con la misma soltura. Así que nada, vamos a realizar el revelado, vamos a ir al ordenador y vamos a ver cómo estamos trabajando. Bueno, pues aquí tenéis el archivo RAW que vamos a revelar esta semana. Es uno de los lugares en los que más he disfrutado fotografiando en la vida. Es en Escocia, es la Garganta del Diablo o algo así creo que se llama, y es absolutamente espectacular. Un río totalmente teñido de rojo en el cual, bueno, te podías meter dentro. Además estaba cayendo una tormenta muy típica de Escocia. Bueno, la verdad es que disfruté muchísimo. Tengo que agradecer a Paco Quiles desde aquí, un grandísimo compañero que no conocía de nada, me lo encontré en Escocia y me recomendó este lugar. Así que muchas gracias, Paco, porque de verdad fue uno de los lugares en los que, como digo, más he disfrutado en la vida. Así que nada, vamos a realizar el revelado. Vamos a empezar, como siempre, trabajando desde la calibración de cámara. En el nombre del perfil de cámara, muchas veces sabéis que utilizo Adobe Standard, otras veces utilizo Camera Flat. Casi siempre en fotografías diurnas utilizo Adobe Standard porque ya me da un puntito más. Si me voy a Camera Flat, voy a tener mucho más planita la imagen, voy a poder trabajar más. En fotografía nocturna la utilizo siempre. En fotografía de paisaje, Adobe Standard me gusta mucho como punto de partida. Voy a subir la saturación del canal azul, en este caso al 100%, y en este caso, en esta fotografía tan particular, como estamos en un río mucho más rojo de lo que aquí se ve, realmente el agua venía bastante rojo, parecía sangre de hecho. Lo que vamos a hacer es subir la saturación del canal rojo también, que nos va a dar un puntito más de contraste y va a empezar a teñir estas aguas de rojo. Como siempre, lo que tenemos que hacer después de haber realizado esta subida de saturaciones de los canales, como ya os he explicado en varios de los tutoriales, lo que vamos a hacer es irnos al HSL, en este caso lo tenemos aquí en Camera Raw, y vamos a bajar los azules bastante para compensar esa subida del 100% de los azules. En este caso lo vamos a dejar así, no vamos a tocar los rojos porque quiero dar cierta tonalidad más roja a todas las fotografías. Así que vamos a ir directamente a la pestaña de básicos. Y aquí sí que es importante, esta pestaña de básicos quiero que tengamos en cuenta lo que queremos hacer. Lo que quiero hacer es dar un toque muy oscuro a esta fotografía, quiero subexponerla muchísimo y hay que tener cuidado. Una cosa es conseguir una imagen oscura, con un ambiente y unas texturas chulas, con una imagen subexpuesta. Si yo realmente tan solo bajo la exposición, voy a conseguir una imagen subexpuesta. Esto no es lo que quiero. Yo no quiero bajar la exposición y dejar algo así. Lo que quiero es bajar la exposición, puedo bajarla incluso estos valores, pero lo que voy a hacer a su vez es subir tanto las altas luces y las iluminaciones como posiblemente un poquito toda la parte oscura. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy bajando la exposición de los medios tonos. ¿Por qué? Imaginaos todo el histograma en el cual bajo la exposición de todo, pero levanto las altas luces y levanto las sombras. ¿Qué es lo que he hecho? Realmente bajar la exposición de los medios tonos. Eso en Photoshop es muy sencillo, utilizando máscaras de luminosidad es muy fácil, con el panel Tonic Hyper es súper sencillo, por eso os recomiendo siempre que este tipo de procesados tan complicados los hagamos en Photoshop. Así que bueno, voy a bajar la exposición, pues valores 1.30 aproximadamente, y como os digo, voy a subir las iluminaciones, voy a subir los blancos también, no me importa que aquí se me esté quemando. Esta zona de arriba le vamos a hacer una cosa luego interesante, así que no me fijo mucho en ella. Y también me va a tocar subir un poquito las sombras, incluso bastante los negros. Quiero abrir las sombras, quiero abrir los negros, y lo que he conseguido con esto, pues simplemente fijaos cómo lo que tenemos es pasar de esta imagen que tenemos aquí a, bueno, este es el archivo RAW que teníamos, y fijaos ya cómo hemos conseguido oscurecer, pero manteniendo estas altas luces aquí, que incluso las vamos a mantener un poquito más, vamos a subir un poquito más las iluminaciones y un poquito más los blancos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer luego con el pincel de ajuste. Una vez que hemos hecho estos ajustes básicos, voy a subir un poquito la temperatura, quiero calentar un poquito la imagen, quiero que sea una imagen cálida, quiero hacer ver que está entrando mucha luz por aquí, mucha luz cálida, y el matiz más o menos, creo que está más o menos bien en los rosas, en los magentas. Así que bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que vamos a tocar es el HSL. En el HSL vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, ya hemos tocado la saturación, pero nos vamos a ir al tono. Y en el tono vais a ver lo que podemos hacer. Seleccionando la herramienta de selección de destino, que es esta que tenemos aquí. Como estamos en tono, me va a ajustar los tonos. Voy a pinchar en una zona del río y fijaos, voy a ver cómo puedo cambiar
el tono de este agua. Puedo llevármelo a los verdes o puedo llevármelo a los rojos absolutos. Esto, lo que yo quiero conseguir es un rojo bastante más fuerte, que es el que tenía, un rojo pues de este estilo. Del mismo modo, puedo modificar un poquito el tono de los verdes para llevármelo, tanto verdes como amarillos, llevármelo un poquitito más a los verdes, y del mismo modo voy a empezar a tocar la saturación. Como tengo la herramienta selección de destino, voy a saturar un poquito, fijaos, los naranjas, y así yo creo que más o menos lo podemos dejar. La luminosidad no la voy a tocar, voy a subir un poquito quizá la luminosidad de los verdes y un poquito más la de los amarillos. Algo así. Fijaos lo que hemos conseguido con esto. Simplemente, fijaos, este es el cambio que podemos ver, lo tenéis ahí. El cambio en los colores, conseguimos unos rojos mucho más bonitos, que no ese marrón que tenemos. Los verdes, la verdad es que así va quedando bastante mejor. Y una vez que tenemos esto, ya podríamos irnos a enfocar la imagen, pero vamos a hacer una de las cosas que os enseñé en el curso monográfico de Adobe Lightroom, que podéis echarle un ojo porque está muy bien y es todo aplicable a Camera Raw. Vamos a dividir tonos, vamos a jugar en este caso con tonos amarillentos. Voy a subir la saturación al tope para que veamos el color que estamos utilizando. Voy a utilizar tonos amarillentos en las altas luces y en este caso, en vez de irme a los azules, magentas de las sombras, voy a utilizar tonos rojizos. Quiero que sea una imagen, fijaos, podría hacer algo así, pero quiero que sea una imagen con mucho cálido, con mucho rojo, con mucho naranja y jugar de este estilo. Voy a llevarme el equilibrio prácticamente a las altas luces y fijaos cómo hemos dado un puntito más a nuestra fotografía. Ahí la tenemos. Bien, después del HSL podríamos ir a enfocar nuestra imagen si quisiéramos. Vamos a enfocarlo ahora si no fuéramos a hacer ningún ajuste más. Como voy a hacer más ajustes locales, lo que voy a dejar es el enfoque para el final del proceso, aunque podríamos hacerlo ya sin ningún problema. Ya os digo que el orden no es tan importante como mucha gente os quiere hacer ver. Así que bueno, vamos a ver, vamos a irnos directamente a la cosa que más me interesa, que es esta zona que tenemos aquí. Bien, esta zona que tenemos aquí, voy a hacer un zoom un poquito, voy a reducir un poquito el zoom de la imagen para trabajarla bien. Lo que quiero hacer es como un pequeño fogonazo en esta historia que tengo. Entonces voy a generar un nuevo filtro, un filtro en el que voy a utilizar estos valores. Fijaos, borrar neblina de -50, un filtro radial, ¿vale? Borrar neblina de -50, quiero un ambiente muy neblinoso por toda esta zona de aquí, la claridad la voy a bajar, incluso bajo el enfoque, subo un poquito la saturación, la puedo subir un poquito, lo caliento y le subo un poco la exposición. Básicamente es eso. Y además le vamos a dar un poquito de color. De este estilo, no mucho más. Y lo que vamos a hacer es un filtro de este estilo. Un filtro grandecito, algo así. Me lo voy a llevar a esta zona y lo voy a colocar por aquí. Voy a colocarlo más o menos como a mí me guste. Algo así. Este filtro, fijaos, se está viendo con la máscara. Si le quito la máscara, vamos a ir viendo lo que me va haciendo. Fijaos cómo me va generando ese resplandor que es lo que yo quiero. ¿Qué más voy a hacer? Voy a duplicarlo bastantes veces y le voy a cambiar, le voy a ir cambiando. Ahí lo tengo, botón derecho, vamos a ver, lo voy a duplicar y lo que voy a hacer es cambiarlo un poquito de lugar y le voy a reducir, en este caso, los valores. No quiero que tenga un valor tan intenso, así que le voy a reducir los valores, sobre todo de borrar neblina, y le voy a dar un poquito más de saturación. Un poquito, ¿por qué? Porque es la zona que tendría más hacia arriba. Fijaos, este es el que tengo aquí, este es el que tengo ahora, con lo cual lo voy a hacer más pequeño. Incluso a este que tengo aquí voy a duplicarlo. Lo voy a duplicar, lo voy a hacer un poquito más pequeño y lo que le voy a dar es más saturación, más color y voy a bajar un poquito, borrar neblina, no quiero que tenga tanta fuerza como tiene este de aquí, incluso lo puedo calentar un poquito más. Entonces, fijaos a ver qué tal nos está quedando. Tengo el grande, que incluso lo puedo hacer un poquito más grande. Algo así. Tengo este y tengo este. 3 filtros degradados que lo que me consiguen hacer es esto. Pasar esta imagen, vamos a ponerlo en grande para poder verlo bien. Ahí lo tenéis. Pasar esta imagen aquí. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo hemos conseguido ese resplandor, que es justo lo que me interesa y que vamos a potenciar luego. A esto le vamos a hacer una cosita muy interesante. Vamos a coger el filtro más grande que tengo y no me interesa que se me meta tanto aquí el resplandor. Con lo cual voy a coger pincel, voy a pintar, voy a seleccionar la máscara para que se me vea, voy a seleccionar pincel negativo, puedo pulsar la tecla Alt, pincel negativo, y lo que voy a hacer es pues directamente borrarlo. No del todo, con un flujo suavecito, voy a borrar en estas zonas. ¿Por qué? Porque estas zonas están a la sombra, por así decirlo, con lo cual no quiero que me afecte tanto. Si el rayo de sol está entrando por aquí, no quiero que me aparezca en esta zona y del mismo modo voy a borrar un poquito
en toda esta zona. Fijaos cómo voy borrando y el resplandor no me va a afectar absolutamente a toda esa zona que tengo ahí. Puedo hacer lo mismo prácticamente con estos filtros que tengo. Este de aquí puedo llevarlo al pincel, negativo, y le puedo dar un poquito por aquí. Incluso podría jugar con un poquito en este árbol para que no tenga tanta fuerza. Y de esta forma, bueno, vamos jugando un poco. Esto lo podéis hacer vosotros trabajando un poquito más, un poquito menos, pero fijaos cómo vamos consiguiendo ese resplandor que queda espectacular y que le va dando un encanto muy muy interesante a nuestras imágenes. Más cositas, vamos a trabajar ahora con los filtros degradados. Sabéis que me encantan los filtros degradados, sabéis que he hecho un monográfico entero de direccionalidad de la luz y los utilizo muchísimo. Filtros degradados, filtros radiales, como hemos visto, y un poquito de dodge and burn para potenciar esa direccionalidad de la luz. En este caso, la luz nos viene detrás del cañón y toda esta zona de aquí quiero que me quede un poquito más a la sombra. Así que voy a generar un filtro radial, voy a resetear los ajustes, restaurar, aquí los tengo, y voy a bajar la exposición, voy a subir un poquito, borrar neblina y la claridad, para que tenga bastante fuerza ese primer plano y un poquito de enfoque, y lo que voy a hacer es algo así. Voy a empezar a oscurecer toda esta zona que tengo, por aquí, incluso toda esta zona que tengo por aquí. Fijaos cómo lo estoy oscureciendo y me está quedando mucha más, pues esa dirección de la luz. Fijaos simplemente cómo hemos oscurecido y conseguimos ese pequeño viñeteo que incluso podríamos, si quisiéramos, aumentar un poquito. Esta espuma de aquí la podríamos intentar borrar. No lo voy a hacer porque no quiero perder tiempo, pero esto es muy muy sencillo directamente con este pincel y simplemente haciéndolo bien. Esto vosotros echar un ratito, ¿vale? Para que se quede más o menos bien, y bueno, lo voy a dejar así. Tened en cuenta que esto se puede hacer mucho mejor. Todo esto que tenemos aquí, pues lo podemos modificar, ¿vale? Y bueno, con esto ya realmente tenemos bastante avanzada la fotografía. Ahora simplemente quiero recuperar todos esos blancos que no tengo en las espumas, se han quedado un poquito apagadas al reducir la exposición. Así que vamos a coger un pincel y con este pincel vamos a restaurarlo, restaurar, y voy a subir la exposición, voy a subir las iluminaciones y voy a subir los blancos. Y lo que voy a hacer con este pincel directamente es ir pintando en toda esta zona que tengo aquí. Voy a ir pintando para levantar un poquito todos los blancos que tengo en esta zona. En toda esta zona que tengo, aparte de levantar los blancos, fijaos, también voy a darle un poquito por aquí. Aparte de levantar todos estos blancos, que incluso los voy a levantar un poquito más, estas iluminaciones fuerte, y estos blancos los quiero levantar fuerte, fijaos cómo estamos recuperando. Voy a hacer una cosa, voy a ver qué tal queda si bajamos la claridad. Yo creo que va a quedar bastante bien, incluso podemos darle un poquito de borrar neblina. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como una especie de efecto mini Orton en este agua que le queda muy bien, ese glow que le va a dar al agua y que va a quedar bastante bien. Así que bueno, fijaos cómo tenemos esto de aquí, podríamos incluso añadir un nuevo pincel, vamos a resetear. Y voy a hacerlo un poquito más intenso en la zona central. Y vamos iluminando. Es como si estuviera haciendo un dodge en las zonas en las que a mí me interesa. ¿Vale? Más o menos estamos consiguiendo lo que queremos y la verdad es que queda muy muy bien. Y ahora, más cositas. Pues directamente hacer un dodge and burn como Dios manda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger uno de nuestros pinceles, un nuevo pincel, vamos a coger estos valores que yo normalmente tengo ya predeterminados para el dodge, ya lo sabéis de más que de sobra, simplemente es subir la exposición y vamos a ir jugando un poquito, le voy a dar un poquito de color en este caso, vamos a jugar con un poquito de tono y lo que voy a ir haciendo es dándole unos valores, pues en toda esta zona que tengo aquí, voy a ir subiendo la exposición en las zonas en las que a mí me interesa. Para eso voy pintando muy muy suavemente en las zonas en las que quiero yo pues destacar, subir la exposición. Y para eso simplemente voy a ir pintando, lo vais a ir viendo a cámara rápida, simplemente voy pintando en las zonas en las que quiero levantar la fuerza, luego haré lo mismo pero con un pincel en burn, ahora lo veis. Y bueno, ya he hecho ese dodge primero, vais a ver más o menos lo que hemos conseguido, fijaos cómo tenemos esas zonas en las que hemos dado un poquito más de luz, y ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con otro pincel,
con valores negativos. Voy a bajar la exposición y voy a pintar en las zonas en las que está dando la sombra para proteger un poquito de toda esa luz que entra. Del mismo modo, voy trabajando, si queréis voy a poner la máscara para que lo vayáis viendo, y voy a ir pintando. Esta forma de pintar es lo que hace que me guste tanto trabajar con Camera Raw a diferencia de Adobe Lightroom. ¿Por qué? Porque con Lightroom no puedo pintar con el pincel bien y con Adobe Camera Raw sí que me responde a la presión, con lo cual yo puedo ir pintando y es una auténtica pasada trabajar con la tableta. Os he dicho mil veces, no tiene nada que ver trabajar con tableta a trabajar con el ratón, porque te responde a lo que haces, pero es que te está respondiendo a la presión. Yo ahora mismo estoy pintando muy muy flojo, prácticamente estoy acariciando, y cuando quiero ser más intenso pues puedo apretar más fuerte, simplemente como cuando pintábamos, como cuando éramos pequeños. Realmente es muy muy sencillo, y la gente que me decís que no os acostumbráis, la verdad es que no lo puedo entender, porque es como cuando éramos pequeños. Así que mi consejo, compraos una tableta pequeña, no hace falta que sea esta tan grande, una tableta, bueno, os voy a dejar el enlace en las compras de la tableta que yo os recomiendo por calidad-precio, que va a funcionar muy bien con Camera Raw, va a funcionar muy bien con Photoshop, y ya os digo, va a cambiar totalmente vuestra manera de procesar, y es bastante barata, no hace falta que os gastéis 300 euros que cuesta esta, con mucho menos dinero vais a poder tener una tableta y vais a poder hacer todo este tipo de trabajos. Así que, bueno, aquí simplemente lo que vamos haciendo es, como veis, pues todo esto, ir pintando de manera muy muy suave en las zonas en las que me va interesando. Y ya veis, es simplemente pintar, lo podéis hacer con todo el cuidado del mundo, a mí me encanta absolutamente, el burn and dodge es lo que más me gusta hacer. Voy a quitar la máscara para que veáis, y fijaos lo que hemos conseguido con los pinceles. La diferencia es abismal entre esta imagen y esta que tengo aquí, no tiene nada que ver. El volumen, cómo hemos separado todos estos planos, fijaos cómo se van viendo perfectamente, simplemente son dos toques, y el resultado es muy 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 convincente. Y bueno, realmente una vez que hemos hecho eso, la imagen está totalmente lista para acabar, pero ya sabéis que siempre me gusta, pues bueno, darle un poquito de glow a toda la imagen, sobre todo en este tipo de bosques. Ya le hemos dado bastante por aquí, pero creo que toda esta zona le va a venir muy bien jugar con cierta difuminación del fondo, así que vamos a pintar con un pincel, nuevo pincel. Vamos a utilizar estos ajustes que ya tengo para efecto Orton, son estos que tengo aquí, bajo mucho la claridad, le doy cierto ambiente de neblina, muy poquito, y lo que en este caso voy a hacer es subir un poquito la exposición, muy muy poco, ¿vale? Y lo que hago es ir pintando con más intensidad cuanto más lejos estemos, pues, porque parecería como que estamos atravesando más atmósfera, y con menos intensidad cuando más cerquita esté. Así que en la parte del fondo es donde voy a empezar a darle como este efecto Orton, todo esto que tengo aquí. Fijaos cómo puedo pulsar la tecla I para ver lo que estoy viendo, lo estoy pintando con bastante fuerza en la tableta, y ahora lo que voy haciendo es pintando cada vez con menos fuerza y dando menos pasadas en este plano que tengo aquí, en este plano que tengo aquí, y voy dando menos pasadas. Y realmente acabo en los planos del final, pues dando unas pasadas muy 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 sutiles. ¿Para qué? Para que no tenga ese efecto tan intenso como tenemos en el fondo. En el fondo vamos a tener un efecto mucho más fuerte, mientras que según nos acerquemos, puedo pulsar la tecla I, aquí lo podéis ver, tengo zonas mucho más intensas, y según nos vayamos acercando prácticamente no estoy pintando nada. El resultado, bueno, lo vais a ir viendo, no tiene absolutamente nada que ver. Fijaos cómo vamos suavizando absolutamente la imagen, y ya para acabar lo que voy a hacer es otro nuevo pincel en el cual voy a resetearlo y voy a darle bastante fuerza a toda la zona, sobre todo el tronco, ¿vale? Así que voy a resetear los valores, voy a darle un toquecito de exposición positiva para que se vea mejor, voy a subir el enfoque bastante, voy a subir la claridad, incluso le voy a quitar borrar neblina. Y lo que voy a hacer es pintar este tronco. Al pintar este tronco, con esos valores, lo que consigo es que el tronco se venga muy muy arriba. El tronco tiene bastante fuerza en la imagen, y estoy consiguiendo pues que aparezca bastante más, fijaos. Como puedo subirlo un poquito, no puedo subir la claridad, cuidado, y aquí el borrar neblina. Y bueno, realmente yo creo que la imagen la tenemos bastante lista, nos queda como siempre acabar con las curvas finales. Voy a hacer una cosita más que me gusta en este tipo de imágenes, nuevo pincel, voy a resetear los valores, voy a subir un poquito la exposición, voy a bajar el enfoque, voy a bajar la claridad mucho, voy a bajar borrar neblina bastante, y voy a bajar la saturación, la voy a subir en este caso, y voy a darle un toque de color cálido. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a hacer una especie, hay que suavizar mucho el pincel, un flujo bajito, y simplemente lo que vamos a hacer es ir pintando de manera muy muy suave este tipo de líneas, en las cuales son como unos rayos que se van filtrando, muy suave, muy muy suave. Esto sí que con el ratón es prácticamente imposible de hacer,
y lo que conseguimos es esa luz que parece que se va filtrando, incluso por zonas en las que no se debería ver. Fijaos, si pulsamos la tecla ahí, cómo se van viendo esos rayitos por aquí. Y el resultado, ahora sí que sí. Fijaos cómo simplemente con los pinceles hemos conseguido pasar de esto a esto. Si nos vamos directamente al antes y después, fijaos de dónde partíamos y lo que tenemos ahora. Y realmente este no es el archivo RAW que podemos ver, lo tenemos aquí. Vamos a generar una nueva instantánea. Fin, le vamos a llamar. Y fijaos la diferencia entre este fin y el archivo RAW. Aquí tenemos el RAW. Aquí tenemos el fin, no tiene absolutamente nada que ver. Pero aún vamos a darle un toquecito más, simplemente ya sabéis, con las curvas. Me encanta trabajar con las curvas y lo que vamos a hacer es oscurecer aún más la fotografía. Quiero oscurecerla un poquito más. Como os he dicho, lo que no quiero es que quede subexpuesta, con lo cual las altas luces no me importa levantarlas y que tengan bastante fuerza. Y lo que voy a hacer es aquí levantar el punto negro para generar ese ambiente neblinoso que tenemos en toda esta zona y que realmente a mí me gusta mucho, valores de 0.12, 0.10, queda muy bien, y ya trabajar directamente con las curvas de rojo, verde y azul. Ya sabéis que me gusta muchísimo trabajar con curvas, simplemente lo que hago es, voy a bloquear las curvas en el centro con valores de 127, 127, que sea el mismo, y este de aquí voy a subir un poquito los rojos, valores 250, 255, voy a bajar los rojos en las sombras. De esta manera lo que hago es, cuando bajo los rojos, a ver, vamos a pinchar aquí lo tengo, lo que hago es añadir cian, porque estoy quitando rojo en las sombras, el complementario es el cian, voy añadiendo un poquito de azul en las sombras, me voy a ir ahora a los azules, voy a bloquear en el centro, con valores que me queden 128, 128, voy a subir los azules en las sombras, 3 puntos o 4 puntos, más o menos así, un poquito más, 5 puntitos. Voy a bajar los azules en las altas luces, del mismo modo inverso que he hecho con los rojos. Al bajar los azules lo que consigo es añadir un poquito de amarillo. Como he añadido también rojo, rojo y amarillo, naranja. Toda esta zona de aquí arriba, voy a quitar el aviso de altas luces, que no me importa absolutamente nada. Lo que consigo son esos tonos anaranjados. No me importa que esta zona tenga más luz porque es lo que estoy buscando. Y ya para acabar, con los verdes voy a bloquear. Vamos a bajar un par de puntitos los verdes en los medios tonos, un par de puntitos los verdes en las sombras y un par de puntitos los verdes en las altas luces. ¿Por qué los bajo los verdes? Porque el verde y el magenta son complementarios. Al bajar el verde, subo los magentas y consigo pues este look de imagen. Fijaos lo que hemos conseguido simplemente con la capa de curvas. Un toque un poquito más sutil, un toque, pues bueno, que a mí me gusta especialmente. Y ahora ya sí que hemos acabado la imagen, vamos a enfocar la fotografía como os he enseñado en el monográfico de Lightroom. Este último martes vimos la manera de enfocar correctamente, así que ya sabéis, con la máscara y el alt apretado vamos a decidir qué es lo que queremos enfocar, en este caso fundamentalmente el tronco, y lo que no voy a hacer es subir mucho el enfoque. ¿Por qué? Porque toda esta zona la quiero con bastante poquito enfoque, así que en condiciones normales yo subiría hasta valores de 60-70, hoy lo voy a dejar en valores de 50, un radio voy a dejarlo de 0.8, 0.7 y el detalle lo voy a dejar de 30-35. De esta manera lo que no quiero es que haya mucho enfoque en toda la zona final. Y nada más, creo que la imagen nos ha quedado absolutamente espectacular. Vamos a ver el antes y el después, voy a generar una nueva instantánea para que lo veáis perfectamente. Y aquí lo tenéis, desde este archivo hemos pasado de este archivo a este archivo. Fijaos la diferencia, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que ha quedado una imagen muy bonita y lo hemos conseguido simplemente con Adobe Camera Raw. Como veis, un vídeo tutorial súper completo, un revelado súper completo. Estamos llevando al límite los archivos RAW, trabajando con Camera Raw. Este tipo de revelados, este tipo de procesados se hacen mucho mejor, se hacen mucho más fácil y mucho más rápido utilizando directamente Adobe Photoshop. Yo os enseño a hacerlo con Lightroom, os enseño a hacerlo con Camera Raw para que veáis que se puede hacer prácticamente todo con esos programas. Pero de manera más sencilla, vámonos a Photoshop. Cuando vayamos a hacer este tipo de procesados tan complicados, vámonos a Photoshop, que funciona mejor, funciona más eficientemente y sobre todo podemos utilizar máscaras de luminosidad. Y yo os enseño 1000 veces ya cómo trabajar con máscaras de luminosidad. Descargaos la videoguía de máscaras de luminosidad, que la tenéis a un 80% y podéis pedirme un código de descuento. Escribidme un correo electrónico, yo os doy un código de descuento y así os lo vais a bajar. Y si ya os habéis visto la videoguía de máscaras de luminosidad, lo que tenéis que hacer es
con la videoguía del panel Tony Hyper versión 5. ¿Por qué? Porque vais a tener 10 horas de vídeos en las cuales os enseño cómo trabajar con capas de ajuste, cómo trabajar con máscaras de luminosidad, cómo trabajar con el panel Tony Hyper versión 5, que es la manera más eficiente de trabajar en Adobe Photoshop y de trabajar en fotografías de este estilo. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto. Si veis la videoguía vais a ver procesados completos que tengo, vais a ver cómo trabajo y vais a ver que es mucho más sencillo y sobre todo mucho más eficiente. No tiene absolutamente nada que ver, no vamos a generar halos, vamos a trabajar de manera mucho mejor y encima pues me echáis un cable. ¿Qué más le vamos a pedir a la vida? Y nada más, amigos, si ya tenéis las videoguías, si ya tenéis absolutamente todo, solo tenéis que suscribíos, por favor, suscribíos, que es lo único que os pido, que esta criaturita de aquí tiene que comer, esta criaturita de aquí tiene que comprarse. Amigos, como siempre, esta criaturita de aquí y esta criaturita de aquí se despiden de vosotros. ¡Nos vemos!